La madre echó a su hijo de casa porque no quería tener hijos. Después de perder a su familia, creó una nueva vida, ayudó a otros, recorrió el camino de la soledad, pero al final comprendió el verdadero valor de la libertad. Me echaron de mi casa el mismo día que dejé claro por primera vez que no quería tener hijos. Lo dije con calma, sin conflicto, pero la reacción de mi madre fue instantánea e irreversible. Ella me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos y comenzó a empacar mis cosas incluso más rápido que yo. Metí todo lo que consideraba mío en cajas y las dejé junto a la puerta. Ese día me di cuenta que no tenía otras opciones para mí. En su visión, el futuro debía ser inequívoco, yo debía convertirme en esposo, padre, un apoyo para la familia, una continuación de sus esperanzas y planes. Vivo con ella desde que me gradué de la universidad. Trabajaba, no pedía dinero, ayudaba con las tareas de la casa. Pagaba los servicios y la compra, no se quedaba fuera hasta tarde y no traía a nadie a casa. Toda mi vida ella insistió en que quería verme adulta, independiente y responsable, pero cuando empecé a tomar mis propias decisiones, se volvió insoportable para ella. Ella esperaba que yo pasara por las mismas etapas por las que pasaban todos a mi alrededor. Matrimonio, hijos, estabilidad. El hecho de que eligiera un camino diferente no fue solo un golpe para ella, sino una traición. Después de la expulsión, pasé la noche en mi coche. Durante varias semanas. Durante el día, me senté en cafeterías con una computadora portátil, trabajé de forma remota y traté de no pensar. Ninguno de la familia llamó. Obviamente ellos ya lo sabían todo, porque mamá tenía la costumbre de compartir cada indignación. Todos automáticamente se pusieron de su lado. Ella era la figura central de la familia, y a sus ojos yo me convertí en el eslabón débil, el que alteraba el orden establecido. Cuando conseguí un alojamiento barato, alquilé una pequeña habitación en una casa antigua en las afueras. Había humedad, internet no era bueno y casi no se oía ningún ruido de la calle. A menudo me encontraba sentado en completo silencio, mirando al techo y sin pensar en nada. El sentimiento de pérdida era extraño. No perdí la comodidad ni el hogar, sino una parte de mí que había estado a la altura de las expectativas de los demás. Ahora ya no estaba allí y no sabía quién era sin él. Los primeros meses fueron los más devastadores. Todos los pensamientos giraban en torno a una pregunta: ¿era realmente culpable? Traté de convencerme de que tenía derecho a mi propia vida, pero algo dentro de mí seguía presionando. Decía: decepcionaste a tu madre, la dejaste sola, cortaste su última esperanza de tener nietos, de continuar con la familia, de algo importante que justificara sus años de lucha y autosacrificio. Ese sentimiento de culpa me mantenía despierto, e incluso en los momentos más felices me recordaba a sí mismo. Unos meses después, me enteré de que mi madre había cortado todos los vínculos no solo conmigo, sino también con algunos familiares que habían expresado al menos una mínima simpatía por mí. Se encerró en sí misma, dejó de asistir a las reuniones familiares y no respondía a las cartas. Una de las vecinas dijo que ella casi no sale de casa, a veces se sienta en el porche y mira fijamente un punto. Su orgullo le impidió admitir sus errores y el resentimiento se convirtió en parte de su existencia diaria. Intenté escribirle. Las cartas no fueron devueltas, pero tampoco hubo respuesta. Todos los intentos de comunicarse con él fueron en vano. Entonces dejé de intentarlo. Me concentré en el trabajo, en mí, en crear una nueva vida. Sin familia, sin apoyo, pero con lo que él creía correcto. Empecé a viajar, a aprender cosas nuevas y a hablar con personas que tampoco tenían hijos y no lo veían como un problema. Me sentí mejor cuando vi que no estaba solo. Sin embargo, la paz no llegó completamente. El pensamiento de mi madre nunca me abandonó. Recordé fotos de su infancia, su juventud. Su mirada cuando me llevó por primera vez a la escuela.
Recordé cómo ella se sentaba junto a mi cama por las noches cuando estaba enfermo. Todas estas cosas no desaparecieron. Y con ellos vivía el pensamiento de que había hecho algo irreparable. Y al mismo tiempo, que no podía haber actuado de otra manera, poco a poco comencé a cambiar. Mi percepción de mi madre ya no era ni blanca ni negra. Comencé a ver miedo en su crueldad. La soledad es su presión. Su decisión de echarme es una debilidad, no una fortaleza. Ella no sabía cómo reaccionar de otra manera. En su mente, tener un hijo era la única forma de éxito para su hijo. Ella no entendió el otro significado. Su mundo era estrecho, pero ella creía sinceramente que estaba haciendo lo correcto. Un día me enteré que la habían ingresado en el hospital por un infarto. No me fui. No porque no quisiera. Porque sabía que ella no me aceptaría ni siquiera en ese estado. Ha pasado demasiado tiempo y se han quemado demasiados puentes. Me enteré de su condición por vecinos, por casualidad, por conocidos que aún mantenían contacto con ella. Ella no me mencionó a nadie. Por ella desaparecí, pasó el tiempo. Trabajé, me mudé a un apartamento mejor y comencé a enseñar. La vida se estaba volviendo más estable. Pero el vacío permaneció. No había parientes, ni hogar, ni lugar donde regresar. Comencé a escribir un diario para organizar de alguna manera mi caos interior. En estas notas describí honestamente todo lo que sentí. Página a página, me deshice de la carga de la culpa, la vergüenza y el resentimiento. Esta fue mi manera de sanar. Cuando pasaron 2 años desde el exilio, recibí una carta. No había ninguna dirección de retorno en el sobre. Solo una frase escrita a mano. Por otra persona. Esta fue la clave del cambio, aunque en ese momento no sabía hasta qué punto era grave. En el sobre solo había una frase: tu madre no es tan fuerte como crees. La letra era extraña, suave, sin signos de prisa. Estuve dando vueltas al papel en mis manos durante un largo rato, tratando de averiguar quién lo pudo haber escrito. No había firma, ni fecha, ni ninguna otra explicación. La carta parecía una provocación o un débil intento de establecer contacto. ¿Pero por qué no ella? ¿Y qué se supone que significa esta frase? Dejé la carta sobre la mesa y no la toqué durante varios días. Pero el pensamiento seguía dando vueltas en mi cabeza. ¿Y si esto es realmente una pista? ¿Y si al final se arrepiente? Intenté no hacerme ilusiones. Sin embargo, una mañana, al despertarme, sentí que no podía esperar más. Fui allí, a la vieja casa de la que me echaron hace 2 años. La casa era la misma, un poco inclinada, vieja y con escaleras desconchadas. El vecino de enfrente miró por la ventana y salió inmediatamente. Se detuvo a mi lado y me dijo que su madre estaba en casa, pero que casi nunca salía. Agregó que se había vuelto tranquila, retraída y que ya no se comunicaba con la gente. Le di las gracias y me dirigí a la puerta. Golpeado. Durante mucho tiempo, ninguna reacción. Volví a llamar. De nuevo, otra vez. Finalmente me rendí. Me subí de nuevo al coche y me fui. La semana siguiente recibí otra carta. Esta vez el sobre contenía varias frases. Casi no come nada. A veces llora por la noche. Lo siente, pero no sabe cómo iniciar una conversación. La misma letra. Esta vez no. Me retrasé. Compré alimentos, regresé y dejé los paquetes en la puerta. Escribí en un papel que no guardo rencor. No esperaba una respuesta, pero me sentí diferente. Calmaré. Más fácil. Esto se repitió varias veces. Yo venía y dejaba algo útil, a veces una nota. Ella no respondió. Pero un día vi que se habían llevado el paquete.
Eso significaba que ella lo sabía. Y no lo rechacé. Luego comencé a dejar libros, ropa de abrigo y té. Todo está en silencio. Pero cada vez que ocurría algo, desaparecían cosas del porche. Fue un contacto silencioso que de alguna manera me apoyó más que cualquier palabra. Había rumores en la ciudad de que estaba vendiendo la casa. Así lo confirmó un agente inmobiliario conocido. Lo llamé para obtener los detalles, pero no pudo decir nada. Resultó que ella le dejó un poder, pero no se comunicó con él personalmente. Me di cuenta de que ella se estaba preparando para desaparecer de mi vida para siempre. Era insoportable. Fui a verla. Nuevamente, esta vez dejándole una carta pidiéndole que no desapareciera, que no se escondiera, que no terminara con todo del todo. Escribí que quería ayudar. Ha pasado un mes. No hay respuesta. Pero luego me llamaron a una oficina. Me informaron que mi madre me estaba entregando oficialmente todos los documentos de la casa. Ninguna explicación. Ninguna reunión, ninguna conversación. Solo un hecho. No sabía cómo reaccionar. Alegría y dolor mezclados en algo incomprensible. Parecía hacer un gesto, pero sin decir una sola palabra. Llegué a la casa. Por primera vez, él mismo abrió la puerta. En el interior todo permaneció prácticamente inalterado. El olor, los muebles, la luz de la ventana. Caminé por las habitaciones, mirando fotos antiguas, cosas que estaban dejadas en los estantes. Como un museo, un pasado congelado que alguien intentaba dejar atrás. Ella no tomó nada. Sin álbumes de fotos, sin recuerdos, sin ropa de abrigo. Todo estaba en su sitio, tal y como. Cuando me fui encontré un cuaderno en la cocina. En la primera página estaba la inscripción, para mi hijo, si alguna vez regresa. Era su diario. Empecé a leer. Desde las primeras líneas quedó claro que había estado escribiendo todos los días desde que me fui. No hubo disculpas, ni excusas. Solo un pensamiento. Miedo. Soledad. Dolor. Y la comprensión gradual de que ella se quedó sola no por mi decisión de no tener hijos, sino por mi propio orgullo. Ella admitió que no conocía otra forma de vivir. Que la presión y las exigencias eran su manera de protegerse del miedo a ser inútil para nadie. Ella escribió sobre sus noches de insomnio, sobre cómo imaginaba nuestras conversaciones que nunca sucedieron. Cómo imaginaba a los nietos que nunca serían. Pero sobre todo, cuánto se arrepintió de haberme echado de su vida. Fue doloroso leerlo, pero no pude parar. Lo leí hasta el final. En la última página había solo 2 palabras: perdóname. Nada más. Sin fecha, sin firma. Me senté en silencio, encorvado, apretando mi cuaderno contra mi pecho. Fue la primera vez que lloré en años. Todas las emociones estallan. Esa misma noche decidí buscarla. Llamé a amigos, a un agente inmobiliario, al hospital e incluso a la antigua farmacia a la que solía acudir. Finalmente, una de las enfermeras dijo que la había visto en un hospicio en las afueras de la ciudad. Sin dar explicaciones, me subí al coche y conduje hasta allí. Al principio no querían dejarme entrar porque ella no quería ver a nadie. Pero lo convencí. Dijo que yo era su hijo. Cuando entré en la habitación, ella estaba acostada con los ojos cerrados. Delgada, con cabello plateado, tan frágil como nunca la había visto. Me senté a su lado y simplemente le tomé la mano. Ella no abrió los ojos, pero yo sabía lo que estaba sintiendo. Dije todo lo que no tuve tiempo de decir. Habló de su vida, de su casa, de sí mismo. Y repitió que la había perdonado hacía mucho tiempo. Ella murió a la mañana siguiente. Después del funeral, no regresé a casa inmediatamente. Pasó varios días en la
Vieja casa, como si tratara de sentir su presencia. Caminó por las habitaciones, limpió y ordenó las cosas. Había algo en cada rincón que me recordaba a ella. Un viejo reloj que aún hacía tic-tac, su taza favorita con el asa desportillada, una bufanda tejida que nunca usaba pero que siempre conservaba. Todo esto me mantuvo cerca de ella, como obligándome a completar lo que quedaba por probar. Encontré varios cuadernos más llenos de sus reflexiones. Los colocaron en el armario, debajo de pilas de toallas. En cada uno de ellos describió su vida cotidiana después de mi exilio. Recordó que estaba mirando la puerta, esperando que yo apareciera. Como celebré mis cumpleaños sola. Como a veces. Traía mis fotos a la mesa de la cocina, solo para hablar consigo misma. En sus diarios no había ningún arrepentimiento como yo esperaba. Había una especie de hábito desesperanzado de perder. Parecía aceptar todo lo sucedido, pero no dejó de tener esperanza. Me sorprendió. La vi severa, directa, inflexible. Pero en estas grabaciones ella era completamente diferente. Una persona que tenía miedo de ser olvidada, de perder el último hilo de conexión. Ella escribió que cada noticia sobre mí, incluso los rumores, eran un soplo de aire fresco para ella. Ella no tenía nada más que a mí y me perdió por su propia mano. Empecé a vivir en una casa. No inmediatamente, pero poco a poco se fue acomodando. El trabajo me permitió trabajar de forma remota. Sentí que este era mi hogar. Aunque estuviera quemado por el pasado. Todo lo que la rodeaba conservaba su recuerdo. Pero ya no la oprimía. Restauré el jardín, le puse otro techo e incluso pinté las paredes interiores. Fue un proceso de purificación, no solo del espacio, sino también de uno mismo. Un día encontré una pequeña caja de documentos. Había cartas viejas, facturas, fotografías, pero lo más importante, un sobre con mi nombre. Fue escrito mucho antes de nuestro conflicto. Ella planeó dejarme esta casa en ese entonces. Fue impactante. En la carta, ella explicó que siempre quiso que yo tuviera un lugar al que pudiera regresar, sin importar nada. Aunque no lo demuestre. Esto confirmó aún más, todo lo que ocurrió no fue culpa suya. Era miedo envuelto en exigencias y comencé a recordar mi infancia más a menudo. Ella era estricta, pero nunca indiferente. Cuando yo estaba enferma ella no salía de la cama. Cuando tenía miedo de la oscuridad, ella se sentaba a mi lado toda la noche. Pero cuando crecí y dije que no quería tener hijos, ella lo tomó como una traición. Ella me vio como una extensión, no como una persona separada. Y cuando me negué a ser su futuro, decidió que había destruido toda su vida. Estos pensamientos nunca me abandonaron. No podía aceptar que nuestra comprensión mutua llegara demasiado tarde. Al mismo tiempo, sentí que tenía que hacer algo significativo. No solo para vivir en esta casa, sino para darle un nuevo significado a su recuerdo. Decidí crear una pequeña comunidad de apoyo para personas que, como yo, han experimentado una ruptura con sus padres. No hubo mucha publicidad, solo un sitio web y algunas publicaciones en las redes sociales. Pero poco a poco fue apareciendo gente. Comencé a recibir cartas de desconocidos contándome sus historias. Algunos sentían culpa, otros ira, otros desesperanza. Compartí mi historia, hablé de los diarios de mi madre, de sus últimas palabras, de nuestro contacto silencioso. La gente empezaba a comprender que incluso en medio del conflicto podía haber lugar para el perdón. Que incluso el silencio puede ser un gesto de amor. Uno de los miembros del grupo me escribió: yo tampoco quiero tener hijos. Y mis padres no me entienden. Pero después de tu historia, quiero darles una oportunidad. Fue lo mejor que pude leer. Me di cuenta de que mi vida, incluso después de la pérdida, no es en vano.
No solo viví este dolor, lo transformé. A menudo me pregunté cómo podrían haber sido diferentes las cosas. Ojalá hubiéramos hablado cuando todo empezó. Si no me hubiera echado. Si no me hubiera ido del todo. Pero ahora lo entendí, todo salió como debía. Porque de lo contrario no alcanzaríamos la verdadera conciencia. La pérdida te abre los ojos al valor. La casa ya no me parecía vacía. Había algo vivo en cada rincón. Ya no. Tenía miedo al silencio. Viví en una memoria que no oprime, sino que sostiene. Aprendí a vivir sin ira, sin arrepentimiento. Aprendí a ser agradecida, incluso por el dolor. Porque él fue quien me enseñó a entender. La vida ha ganado la estabilidad que me faltaba antes. Cada día tenía su propio ritmo, sus propias actividades. Trabajar, cuidar la casa, comunicarnos con la gente de nuestro pequeño grupo. Incluso tengo un gato que vino solo un día y no quería irse. Lo llamé simplemente Gray. Se convirtió en otro hilo más de una vida normal. Un día una mujer se me acercó con una carta. Su nombre era Ellen. Encontró mi sitio y quería compartir su historia. Su padre la echó de casa cuando ella se negó a casarse. Él tenía sus propias ideas sobre la vida de su hija, y ella tenía otros planes. No han hablado en más de 10 años. Ella me escribió: no quiero que muera, y no dije nada. Sus palabras me conmovieron profundamente porque entendí ese sentimiento. Y le respondí, sin consejos, sin moralidad, simplemente compartí mi experiencia. Nuestra correspondencia duró varias semanas. Ella empezó a cambiar. Primero con palabras, luego con acciones. Ella se atrevió a llamar a su padre. Él colgó. Ella lo intentó de nuevo. Aún. Y finalmente escuchó. Acordaron reunirse. Unos días después me escribió que estaba sentada con él en un café como si no hubieran pasado 10 años. Leí su carta y las lágrimas fluyeron solas. Sentí que mi historia, a pesar de todo, le daba a alguien la oportunidad de un final diferente. Estas historias comenzaron a multiplicarse. La gente me escribió desde diferentes lugares. Vieron mi experiencia no como una tragedia, sino como una lección. Y se me hizo más fácil. Mi pasado ya no parecía tan insignificante. Acepté lo que pasó, pero no dejé que me destrozara. Lo usé como herramienta. No por venganza ni por excusas, sino para construir algo nuevo. A menudo me han preguntado si me arrepiento de no haber tenido hijos. Siempre respondí de la misma manera. No. Fue mi decisión. Y no lo considero un error. La vida no es una fórmula. No tiene por qué ser igual para todos. Mi madre no entendió esto. Ella creía que el niño era su principal propósito. Y cuando abandoné ese escenario, ella me vio como una amenaza a todo lo que ella creía. Pero aprendí a no vivir para demostrar nada. Vivo para ser honesto conmigo mismo. Pasaron algunos meses más. Decidí organizar una pequeña reunión para personas de nuestra comunidad. Solo para vernos en persona, compartir experiencias y apoyarnos mutuamente. Llegaron 15 personas. Cada uno con su propia historia. Algunos trajeron fotografías, otros regalos, otros simplemente se sentaron y permanecieron en silencio. Pero había una cosa en los ojos de todos: gratitud. No para mí. Y además ya no están solos. Les hablé de la casa. Acerca de mamá. Sobre las últimas palabras. Acerca de los diarios. Escucharon atentamente. Y. Entonces una mujer dijo: tu madre quería que tuvieras una familia. Y ya la tienes. Solo que es diferente. Estas palabras permanecieron conmigo por mucho tiempo. Porque realmente la familia no es solo sangre.
Es una elección. Es una experiencia común. Esto es apoyo sin exigencias. Y ahora lo tenía, guardé todas las cartas, todas las notas, todas las palabras de la gente. Se convirtieron en una crónica de mi segunda vida. A veces lo releo. No para alardear, sino para recordarnos que incluso en la mayor pérdida existe el potencial de encontrar un significado. Simplemente no puedes dejar que el dolor te destruya. Mi relación con el pasado ha cambiado. Ya no escondí fotos de mi madre. Puse uno en la cocina y el otro en el salón. No como una expiación, sino como una confesión. Ella fue parte de mí. Viaje. Ella cometió un error. Cometí un error. Pero eso no cancela el amor. Solo lo hace más complicado. Un día decidí escribir un libro. No memorias. Solo una serie de historias de personas que han pasado por algo similar. Y mi historia se convirtió en la primera. No pensé que alguien lo compraría. Pero en una semana aparecieron las primeras críticas. La gente escribió que se reconocieron. Que finalmente encontraron palabras para sus sentimientos. Me di cuenta, el silencio es enemigo del perdón. Cuando hablamos, sanamos. Seguí viviendo en la casa. Cada pared, cada sonido, cada cosa, todo tenía un nuevo significado. Ya no huía de los recuerdos. Los acepté. Los mantuve cerca, como parte de mí. ¿Por qué? Solo la aceptación te permite seguir adelante. Una mañana estaba sentada en el porche, tomando café, y Gray estaba ronroneando a mis pies. El sol se estaba abriendo paso entre las nubes. Pensé, quizás así debería ser. No es ideal, no es fácil. Pero honestamente, la vida no promete ser justa. Pero da una oportunidad. Y lo usé. Recibí una invitación para hablar en un evento donde iban a hablar autores que escribían sobre temas complejos de la vida. Al principio se negó. Me pareció que mis palabras no eran tan importantes. Pero luego recordé cuántas personas me escribieron después de que se publicó el libro. Y decidí que era necesario. Compuse un discurso breve. Nada ruidoso. Solo la historia de un hombre que fue expulsado de su hogar por decisión propia. Hablé de pérdida, de restauración, de nueva vida. La sala estaba en silencio. Cuando terminé, el aplauso fue largo. Después de la actuación, 2 personas se acercaron a mí. Uno de ellos dijo que hacía mucho tiempo que no veía a su hijo porque pensaba que estaba débil. Otra es que no puede perdonar a su madre por años de control. No recibí ningún consejo. Pero escuché. A veces escuchar es lo más importante que puedes dar. Después de eso, me invitaron varias veces más. Me negué. No quería convertirlo en una profesión. Esta fue mi historia personal. No es un espectáculo. No es una carrera. Quería dejarlo donde pertenece, en los corazones de aquellos que lo necesitan. Un día recibí una carta. No electrónico. Papel, con un sello sencillo. La letra me resultaba familiar. Se abrió lentamente. Solo había 2 frases: no pude entenderte. ¿Y eso? Me destruyó. Firma, mamá. No lo creí. Lo releí 3 veces. Abrió la caja donde guardaba todas sus cosas. Había una vieja postal con la misma letra. Era su letra. ¿Pero cómo? ¿Ella? Murió. Revisé el sobre. La fecha de publicación es de hace unos días. Empecé a buscar una explicación. Tal vez ella lo escribió antes y alguien lo encontró y lo envió. Quizás mi hermana me lo dejó. Le escribí a ella. Ella lo negó. Ella dijo que no sabía nada. No. Investigué más.
Fue una señal. Como todo el mundo. Y lo acepté. Era su manera de decirlo. Que no tenía tiempo de decir, puse la carta sobre la mesa, al lado de la foto. Y nunca más. Regresó a él. Porque eso fue suficiente. No para explicación. Y para terminar la vida. Continuó. La gente iba y venía. Algunos miembros de mi círculo de apoyo han tomado caminos separados nuevamente, eso es normal. Cada uno tiene su propio camino, no le contuve nada a nadie. Pero la puerta de mi casa siempre estaba abierta. A veces venían aquellos que anteriormente me habían escrito cartas. Vinieron solo para pasar el rato. Sin palabras. No se hicieron preguntas. Esta fue su casa por unos días. No pregunté por qué. ¿Vinieron? Estaba preparando la cena y dejando la manta en el sofá comencé un jardín. Pequeño. Tomates, albahaca, un poco de pimienta. Fue sencillo. La tierra no pregunta por qué la tocas. Ella simplemente acepta y responde. Fue tranquilizador de vez en cuando. Volvía a recibir cartas. La gente no se detuvo. Sus historias variaban, pero la esencia era la misma, buscaban aceptación. No siempre respondí. A veces simplemente leo y guardo. Se convirtió en una especie de ritual. Cuando mi corazón se sentía pesado, abría la caja y leía algunos cuentos. Y cada uno de ellos era como un faro, una luz en la oscuridad. Un día llegó un chico. Tenía poco más de 20 años. Dijo que leyó mi libro por accidente, en la biblioteca. Y decidió encontrarme. No pregunté cómo lo hizo. Dijo que no tenía a dónde ir. Sugerí pasar la noche. Se quedó durante 3 días. No hablamos mucho. Ayudó en el jardín. Cortó leña y paseó al gato. Al cuarto día dejó una nota, me mostraste que no todas las puertas se cierran para siempre. Y se fue. También guardé esta nota, a veces pensé que esta casa en particular tenía algún tipo de poder. Quizás por todo lo que pasó aquí. Quizás porque yo mismo crecí allí. Pero con cada día que pasaba, se convirtió no en un lugar de dolor, sino en un lugar de recuperación. Comencé a escribir mi segundo libro. Esta vez, solo historias de otras personas. Sin mí y yo. Simplemente las voces reunidas de aquellos que no fueron escuchados. Resultó menos personal, pero no menos poderoso. Envié una copia a cada autor. Respondieron con lágrimas, agradecimientos y silencio. Y eso también tenía razón, cada vez con más frecuencia me encontraba pensando que ya no tenía dolor. No es exactamente fácil. Pero ya no duele. Este fue un descubrimiento inesperado. Viví, no con sombras, sino con experiencias. Sabía hablar de mi madre sin enojo. Y aún sin arrepentimiento. Simplemente habla. Una noche me senté en silencio. El viento aullaba fuera de la ventana. Y pensé, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado de acuerdo con sus palabras entonces, el primer día después del exilio? ¿Qué pasaría si renunciara a mí mismo? ¿Para mantener el contacto? Me imaginé con hijos, una esposa y exteriormente feliz. Pero por dentro está vacío. Y me di cuenta de que lo peor que podemos hacernos a nosotros mismos es vivir una vida que no es la nuestra. Mamá se fue. Pero lo que dejó tras de sí no fue un vacío, sino un empujón. No entendí esto de inmediato. Pero ahora lo vi claramente. Su acto fue un dolor, pero también un comienzo. Sin él, esta historia no existiría. No existiría la gente que conocí. No existiría nadie en quien me he convertido. Y no importa cómo suene, estoy agradecido. No por lo que hizo. Y por el hecho que aguanté. Y pude darle un
Nuevo significado.